entrar en este video para poder conversar en geometría sobre simetría. Ya dejamos atrás los ángulos y ahora nos vamos a concentrar principalmente en lo que es este concepto y que muchas veces nosotros lo utilizamos, ¿cierto? O lo hemos escuchado a los adultos, a quienes nos rodean, utilizar, ¿cierto? Sobre una imagen simétrica, un dibujo simétrico, oh no, esto es asimétrico, y probablemente lo escuchamos y no lo entendemos, o no manejamos el concepto de manera correcta. Entonces, los invito a poner atención a los siguientes ejemplos que nos van a ayudar. Acá tenemos el rostro de una persona cualquiera, ¿ya? Si nos damos cuenta, si yo divido esta imagen en dos partes iguales, voy a obtener una imagen a la izquierda y una imagen a la derecha, mitad y mitad. ¿Y cómo son estas mitades? Son exactamente iguales, ¿ya? Esto es sumamente importante. Quisimos dividir la imagen en dos partes iguales, ¿ya? Y comparamos la figura que está al lado izquierdo con la figura que está al lado derecho, vamos a ver que coinciden absolutamente en cuanto a la forma y tamaño. Por lo tanto, es sumamente importante que tengamos claro esos elementos que van a servir para poder definir la palabra simetría. Muy bien, vamos a ver un segundo ejemplo. Acá es la figura del cuerpo de una persona. Se ha dividido, ¿cierto?, a través de una línea imaginaria en la mitad y obtenemos también una parte al lado izquierdo, una parte al lado derecho, que son, ¿cierto?, exactamente iguales. Si nosotros lo comparamos, las figuras son idénticas. Y se produce un efecto espejo. Ahora en esta imagen nos vamos a centrar en la arquitectura del lugar. Ya me refiero a la edificación, al edificio en sí. Entonces, esta línea roja que divide, ¿cierto?, a esta edificación, obtenemos, ¿cierto?, dos partes que son idénticamente iguales. En la naturaleza también vamos a encontrar la posibilidad de trazar una línea y que esta línea divida a esa figura, en este caso a la mariposa, en dos partes iguales. Si yo comparo la parte derecha y la parte izquierda de esta mariposa, nos vamos a dar cuenta que estas imágenes son exactamente iguales. Entonces, si nosotros hemos hecho este ejercicio, ya donde nos pusimos atención a ciertos conceptos, ciertos fenómenos que se pueden ir dando, ¿cómo podemos definir la simetría o qué es la simetría? Muy bien, entonces podemos considerar una simetría primero como un movimiento que hacemos, ya que aplicado en una figura geométrica produce un efecto espejo. Le explico. Tengo acá una hoja tamaño carta. La voy a dividir por la mitad, tratando de hacer coincidir, ¿cierto?, las puntas, los bordes, de forma exacta. Si yo lo divido de forma exacta, voy a obtener primero esta línea, ya que estaba presente, ¿cierto?, en las imágenes que vimos, y obtengo dos figuras como resultado, una mitad y otra mitad. Y estas mitades son exactamente iguales. No es una que es más pequeña que la otra, sino que tienen el mismo tamaño y tienen las mismas medidas, ¿cierto?, y la misma forma. Lo mismo pasa acá en las imágenes que ustedes ven en esta lámina. En este rectángulo, que es de color azul, vemos una línea de forma horizontal. Esta línea horizontal produce un efecto que permite determinar que la parte de arriba y la parte de abajo son exactamente iguales. Si nosotros nos fijamos en la segunda imagen que tenemos acá, que es otro rectángulo, trazamos una línea, esta vez vertical, que también dividió a la figura en dos partes iguales, una que está al lado izquierdo y otra al lado derecho. Si yo pudiese en esa línea que acabamos de ver dibujada, doblar la figura, las figuras van a coincidir. Las dos figuras resultantes coinciden absolutamente en sus contornos, como lo que pasó con nuestra imagen. Y también tenemos un tercer ejemplo que es un triángulo, que también se divide en la parte media, ¿cierto? Y obtenemos un lado, ¿cierto?, igual al otro. Entonces ahí tenemos también una figura simétrica, ¿ya? Ahora bien, ¿es importante para que un objeto sea hermoso que exista simetría? Por supuesto que es importante porque está relacionado con la armonía.
cuando nosotros vemos cómo trabajan los arquitectos, ¿cierto? O los pintores de repente para retratar ciertas figuras, lo que buscan por lo general es la simetría. ¿Para qué? Para resaltar algunos rasgos y para determinar, ¿cierto? Buscar la perfección en la figura. Y lo mismo, hay una segunda pregunta acá que dice, imagínate un animal sin simetría. Imagínese si la mariposa no tuviese un ala más pequeña que la otra, probablemente le costaría poder volar. Por lo tanto, en la naturaleza nosotros vamos a ver mucho sobre simetría, ¿ya? Y en la figura humana, ¿cierto? En las personas, en los objetos. Entonces, simetría es un rasgo que es característica de las figuras geométricas, ¿ya? De los objetos y de las figuras que tenemos a nuestro alrededor. También podemos decir, tal como lo vimos en el caso de la mariposa, que podemos encontrar a nuestro alrededor en la naturaleza, en aquello que no es intervenido por el hombre, también es posible observar simetría. Es decir, yo puedo trazar una línea que divida la figura en dos partes idénticas. Como por ejemplo la mariposa, por ejemplo en una fruta, yo puedo tomar una naranja, la divido por la mitad y puedo obtener dos partes iguales. Y también, ¿cierto?, en objetos de nuestra vida diaria, ya que nosotros podemos encontrar en nuestra casa, que podemos encontrar en el colegio, en la calle, también vamos a encontrar muchas figuras simétricas que podemos dividirlas y obtener dos figuras iguales. Veamos acá tenemos un vaso, ¿cierto?, a un lado, hemos trazado una línea que divide a la figura en el vaso en dos partes que son idénticas en cuanto a tamaño y forma. Lo mismo en el envase de una bebida, ¿cierto? La línea divide a este envase en dos partes iguales. Ahora, se hace relevante, ¿cierto?, para poder determinar la simetría de un objeto, poder trazar una línea. Esa línea es un eje de simetría, ¿ya? Este eje de simetría ya es una recta que divide la figura en dos partes iguales. Como lo hicimos con nuestra imagen, ¿cierto? Cuando nosotros la doblamos, generamos una línea a través del doblez acá en medio. Ese es nuestro eje de simetría, que divide la hoja en dos partes iguales. Una figura simétrica, si al doblarla, ¿cierto?, por la mitad, obtenemos dos figuras iguales y que coinciden en sí, ¿ya? Aquí tenemos una imagen de la Ciudad del Vaticano. Si nos fijamos en la construcción propiamente tal, podemos darnos cuenta que esta línea, que está dibujada de color bordeo, divide la figura, a la edificación, ¿cierto?, en dos partes iguales. Cosa que tenemos que tener presente. La simetría es como un efecto espejo, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que si yo trazo una línea, esa línea divide la figura en partes iguales. Yo puedo trazar, hay figuras que tienen más de un eje de simetría, ya lo puedo trazar de forma horizontal, puedo trazar una línea de forma vertical, quizás una línea un poco cruzada, ¿cierto? Entonces, de tal manera de poder obtener dos figuras iguales, como si yo las doblara, pudieran coincidir de forma exacta. Espero que les haya servido este video, que hayan entendido el concepto de simetría. Ahora los invito a poder trabajar en sus textos de estudio, en la guía que se ha enviado, y no olviden enviar, ¿cierto?, la respuesta de la evaluación formativa al correo profesor.raul.infantes@gmail.com. Los estaré esperando. Que estén bien, cuídense mucho. Chao, chao.